que seguro que hay más. Pues bienvenidas, bienvenidos todos. Esta tarde estamos con una invitada deseada hace tiempo. Su presencia en la Fundación Editora de Chipi, le agradecemos muchísimo el viaje desde Donosti para traernos su último libro, Clapotis, pero seguimos el trabajo desde hace décadas realmente. Venimos hablando y va a acompañar nuestra querida Martín Gila, que está en nómina afectiva, que no de las otras, y que bueno, es un ojo lúcido que nos da pie a tantísimos poetas importantes. Eli nació en San Sebastián, es poeta, traductora, profesora de inglés en la Escuela de Idiomas de Donosti. Ha escrito los libros de poesía en sentido descendente, Ojo Suelto, que es una antología de poemas que también nos ha encerrado este año en primavera, este Clapotis, publicado en TREA, editorial de Gijón, 2022, Incidental, también en TREA, en el 17, Edgar, también en TREA, en el 2013, El Especulador, en 2009, Los Lazos del Número, en Basaray, en 2003, Amor Muerto, Naturaleza Muerta, también en Basaray, en el 99. Algunos de sus libros han sido traducidos al inglés y al francés, y ella, por su parte, ha traducido a autores como Silvia Plath, Elizabeth Bishop, Patti Smith, Aurelia Arcocha, Picharo Borda, Tess Gallagher, entre otros muchos. Bueno, la poética de la Chipi, yo creo que es de esas que refractaria a estetizar la realidad y que nos pone como sujetos poéticos y hace que se nos caigan los adjetivos de la mente y de la boca ante el suceso de la vida, ¿no? Es una poética en ese sentido exigente y también una poética absolutamente enriquecedora. Es un alegre enorme contar contigo por ti. Bienvenida y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Eli por la invitación a acompañarla en esta presentación, y gracias a la Fundación de Acogida, como siempre, por su calidez. Y bueno, yo voy a solamente decir tres rasgos que me han llamado la atención de alguna manera en esta última lectura que he hecho de este libro. En realidad a lo mejor no es muy diferente a lo que me impresionó en una primera lectura, pero bueno, ahora al leerlo nuevamente tal vez ha habido cosas que se han confirmado, cosas que he visto de otra manera o que me ha parecido de otra manera, no sé. Entonces voy a señalar únicamente tres cosas que me han resaltado de alguna forma, ¿no? Luego entraremos en charla con Eli para que nos cuente cosas que es importante saber de un libro como este, y luego pues haremos la lectura, y sería bueno que os animarais a dar vuestras impresiones y también hacer las preguntas que os parezca, que os apetezca. Bueno, el primero de los rasgos que yo querría rescatar es el agua, ¿no? En este libro el agua está muy presente, pero no es la idea de un agua donde uno se sumerge, un agua honda, profunda, sino es el agua de la superficie, el agua que está en el suelo, el charco, el agua en la tierra, el barro. Ese agua que al hacer barrizal hace que dejes huellas en el camino, y que a la vez ese camino te lo lleves contigo pegado en los zapatos, ¿no? Es esa idea, ¿no? Un poco del agua en la superficie, pero que penetra en regueros por todos los lados. Sugiere, aunque no de manera explícita, pero ese agua inevitablemente sugiere el mar inmenso, y también esto de alguna forma, aunque yo creo que es poco explícito, pero sí se puede pensar en la tradición antigua del movimiento del alma. Pero eso, digamos, como sugerencia, como fondo de un lugar de agua de superficie. El otro rasgo que me gustaría destacar
es la manera en que él presenta el mundo, ¿no? Es lo que hay, lo que existe. Hay un afuera que se presenta sin justificación, sin necesidad de darle sentido. Es una realidad de carácter, no de destino. De alguna manera hay algo seco en esa manera de presentar el mundo, ¿no? No hay concesiones a justificaciones. Y hay una sensación de sueño y vigilia que hace pensar en su trabajo con las imágenes, hace pensar en la imagen surrealista. Y en ese sentido, en algún momento, Miguel Casado hablaba de esa forma ejemplar en que se realiza el aprendizaje, desechar y coger cosas de algo que ya no es un movimiento concreto, que ya no pertenece a una manera de pensar circunstancial, sino que está incorporada, ¿no? Y ese aprendizaje, esa manera en que él desarrolla esta imagen que podría pensarse surrealista, es muy interesante. Y el último rasgo que quería mencionar es el de la extrañeza, ¿no? Bueno, no es tanto un rasgo como un presupuesto, como una forma, una mirada que Eli tiene en toda su poesía, ¿no? La extrañeza a través de la que podemos entrar en su mundo. Digamos, sin una capacidad de extrañamiento no podríamos acceder a sus imágenes, no podríamos probablemente acceder a nada de la imaginación sin la extrañeza, pero en el caso de Eli hay una petición especial, ¿no? de extrañeza ante el universo imaginativo que nos presenta. Y ahí, bueno, yo se lo preguntaré después, porque tengo la impresión de que esta extrañeza se presenta mucho en la percepción, en la impresión. Hay algo realmente que mueve, que conmueve muchísimo, pero es desde la impresión, desde la percepción, desde los sentidos, ¿no? Quizás el sentido de la vista tal vez es el que más se pueda observar, pero yo veo mucho la piel, no sé si llamarlo el tacto, ¿no? Pero veo mucho esa percepción, y es una sensación fuerte, pero que parece, bueno, el pero lo quito, parece que nos separa de la sentimentalidad, del sentimiento, y eso me gustaría que Eli nos hablara de si esta percepción mía es acertada o es una cosa mía. Bueno, dichos estos tres rasgos, que espero que os resulten suficientemente sugerentes a la hora luego ya de escucharla a ella y elaborar más cosas, ¿no? Pues bueno, me gustaría charlar un ratín, hacerte unas preguntas. Y la primera, aunque sea muy tópica y muy esperada, pero sí me gustaría que nos comentaras algo sobre el título de este libro. Sí, bueno, en primer lugar quería agradecer a Julieta Valero la invitación, a la Fundación y a Pilar Martín por esta presentación y por las palabras que me habéis dedicado. Creo que yo sería incapaz de explicar mejor. Voy a tratar de hacerlo a mi manera. Y bien, clapotis es una palabra francesa que aprendí en un libro, en una novela de Violette Leduc, que es La folie en tête. La leí en francés y esta palabra yo no la conocía, me gustó mucho su sonoridad, fui al diccionario y me llevé la gran sorpresa de que significa chapotero, que tiene que ver con el ruido del agua, algo que es tan fundamental en mis textos y en mi vida. Y también pensé que era una especie de homenaje a ella, aunque no aparece en el libro ella ni ninguna alusión
a esa historia tan dura que ella describe en su novela, esa locura, la relación que ella tiene con su madre en Francia en la época de la resistencia, el extrapelo. Ellas vivían de su madre se dedicaba al extrapelo, en fin, que de esa aspereza, de esa historia tan dura que ella cuenta, quise extraer algo, una especie de bálsamo, y me quedé con esa palabra y había empezado ya a escribir otro libro y pensé que se iba a titular así como homenaje a esa palabra, y a esa sonoridad, y como para darle a esta autora francesa no sé, bueno, los poetas que escribís, la gente que crea, estamos muchas veces como en relación con lo que escribimos, con lo que leemos, con los autores. No sé, era una manera también de conectarme con ella. No sé. Y de ahí viene el libro. Que también luego pensé cómo lo pronunciaremos esto en español. Clapotis, me hizo gracia ese porque también estamos llenos de equívocos de lenguas y eso me gustó. Sí. Bueno, si te apetece, sí me gustaría que a ver si me puedes decir algo de esto de la sentimentalidad, sí, ¿no? De esta sensación de huida que yo detecto frente, o no frente, pero al lado de algo, de eso, como que la impresión es fuerte, la sensación es fuerte y el sentimiento parece estar en huida o en escapada, no sé. No lo sé, yo creo que es una especie también de no a lo kitsch o de no a lo cursi. Ya. Quiero decir que podría ir por ahí, pero cuando escribo, bueno, y desde que empecé a escribir, traté o sea, tenía solo 3 condiciones, que era no ser sentimental, era precisamente una de ellas. No ser sentimental, no ser didáctico y no ser complaciente, no ser muy complaciente ni conmigo, que cuánto me gusta esto que he escrito, ni con el lector, no ponérselo fácil, porque tampoco es que me salga algo fácil. Entonces, pero lo de sentimiento sí era no ser, o sea, huir de eso, de lo que llamamos kitsch, de la superficialidad. Hay mucho amor en los... Yo creo que los poemas están, aunque no lo parezca, llenos de amor, llenos de deseo, pero es verdad que no hay... Que hay esa distancia que dices tú de la mirada. O sea, mi yo cuando escribe se queda muy lejos a veces de lo que está describiendo o lo describe en movimiento. Creo que igual esa distancia también es falta de sentimiento, es como objetividad. Sí, que en realidad es subjetivo, pero no sé si me explico bien. Pero no solo en este libro, es algo muy de tu poesía. Sí, ¿Se oye sin micrófono? Acércate más. Bueno. Os lo tenéis que acercar porque da poco de Sí, en plan más... En plan karaoke. Sí, bueno, tenía por aquí una pregunta. Tú dices en algún momento, hablas de mirar a través de una cortina de lluvia, ¿no? Esa impresión de que entre el ojo y lo real o el afuera hay algo en medio, algo que claro, como no, en ti es el agua, pero es la palabra poética, es el momento de la palabra el que se desarrolla entre ese ojo y ese afuera. Sí, yo creo que es el enlace que hay entre eso que se está mirando. La reflexión que hace quien está mirando
es a través de la palabra, nunca se llega. Yo creo que son siempre aproximaciones y muchas veces tampoco sabes a dónde quieres llegar ni con la mirada. Y claro, con la poesía puedes más con la palabra, pero nunca llegas. Tengo siempre esa sensación de aproximarme a lo que quiero decir. Pero hay una conexión o una separación, es decir, esa cortina, esa palabra poética, está conectando el ojo con el afuera. Yo creo que tal vez, o sea, la tragedia, lo trágico sea que hay separación. Y la tentativa es tratar de aproximarse, sí. Bueno, ya por último quería hacerte otra pregunta también sobre el agua, ¿cómo no? El agua en este libro, pero también en los demás tuyos, es un desbordamiento de la memoria, es un origen, es Donostia, es algo que busca un primer momento, un primer lugar. Una pregunta tan difícil de contestar, pero en el agua el agua me confronta y a la vez y al mismo tiempo me conforta, o sea que hay solo un cambio del orden de dos letras, ¿no? Y por otro lado es miedo, muchísimo miedo, que puede tener que ver con el inconsciente, puede tener que ver mucho con la muerte también. Muchas veces lo he relacionado, bueno, pues con muerte, con mi propia biografía, y es un miedo contra el que lucho y contra el que la escritura me ha servido, me está sirviendo, al menos hago algo con ese miedo. Por otro lado, es una absoluta atracción por el agua, antes has mencionado el barro, o sea, todo lo que es esas figuras orgánicas que surgen. Sí, tengo muchísima atracción, que puede que tenga que ver con la infancia, no tengo ni idea, pero sí, y también obviamente San Sebastián, y es el mar de San Sebastián, pero en otros viajes que he hecho a lugares de costa también he escrito mucho sobre esas mareas que están distintas, no sé, es algo que siempre me ha dado mucho miedo y placer a la vez, no sé, o sea, que me atrae de repente a la vez y sí, y es como una fuente de inspiración también. O sea, pero funcionaría como un origen, pero también como una anticipación, un origen en el sentido de que pueda ser la infancia, pero también una anticipación en cuanto a que es un miedo, es algo que sí vendrá. Sí, probablemente es la vida y la muerte. Es como el inicio y el fin. Sí. Bueno, quiero decir que teóricamente no lo he analizado mucho y sale en la escritura de esa manera que yo creo que sí, que al lector le puede llamar la atención. Sí, bueno, porque pero también es una manera de darlo, ¿no? De darlo al otro que lo lee y que le pueda sugerir también sus miedos o sus placeres. Bueno, si quieres, hacemos ya la lectura y no sé si queréis preguntar alguna cosilla, pues dejamos el móvil. El poema es con el que se inicia el libro y se llama Clavo. Ya su paso, estela fantasmal, no deja huella. Metido en el libro, metido entre las hojas del cuaderno, dice
No, no, no. El bulto de carne con su agua, con su sangre, habla. Ahí comienza a escribir y a enmudecer. No gastar boca en dicho pensado. Amalia Biaglioni, el último verso es un verso suyo. Se recuesta en la pared, sigue de pie, se adormece mientras pasajeros en cada estación van llenando el tren. Se despierta y se agacha, se sienta, se acurruca, no abre los ojos. Dos rayas oblicuas sobre pómulos salientes. Se abraza a la mochila, un atlas pequeño, una botella de agua, un jersey. Los tres han saltado, han pateado el suelo del andén para calentarse. Deportivas planas de colores pálidos. Un momento en el que ya no cabe más gente y luego se llega al destino. Una estación que comunica con otras. Se sientan en un banco. A ella le cuesta despertarse, prestarles atención. Un artefacto. En el primer movimiento hubo espanto, turbación. Lo difumina con los dedos. Inhala humo, aire, algas pudriéndose. Y escupe lo que no debería estar ahí. Cuidado con las palabras, con el hombre, la mujer que se tambalean. El piso duro es fango ahora. Hay sedimento en los intersticios. Y un aleteo, pestañeo, una ondulación amarilla en el borde del ojo, un espasmo. Vibra algo dentro, algo que burbujea. Caballos estampados en camisa palpitan los que quedan sobre el techo. La arista o el alfiler o el palo en el centro del cuerpo, hacia la tierra, como flotando, sostiene la cabeza, la piedra. O es una viga que se desmenuza. Decía en el libro que el centro era duro, pero podía partirse. Débiles las extremidades. La cabeza o la piedra, porosa, craneal, blancuzca, marronácea, aún en equilibrio, aunque habrá algún punzón que pincha el nervio, y la piedra o la cabeza detenida, demasiado irregular como para rodar hacia abajo o hacia arriba. Es lo mismo, se dice. Por algún azar sigue el cuello pegado a la cabeza deforme. Margaret Atwood habla con su madre en un poema. Se le ha aparecido con las sombras como piedra en el bolsillo. Podría ser piedra la que asirse, pero es la misma que facilita el hundimiento, el ahogamiento. Parecería desprenderse de eso de la cabeza, extraerlo, o que la cabeza dejara de ser piedra, se vuelva esponjosa. Regresa tu piedra por ahora, le dice. El poema tiene una cita de Carson que dice "Let cats sweat up the pain out", algo así como cortemos con el dolor, dejémoslo partir. La presión del dedo entre las cejas como abrir una ventana o un hueco, horadar. Lo contrario al taladro en la sien y en lo alto de la cabeza inclinada, fontanela de la cabeza deformada. Ahí entre los ojos es un túnel fresco. Ciudad en la cima de un montículo y agua alrededor. Bicicleta, ascensor de madera, demasiado bagaje como para caber en él. Lo que no puedas tirar lo entierras, Margaret Atwood. Dentro de la caja del ascensor hay un lavabo sucio. En las escaleras hay candelabros prendidos y reliquias. Otros solitarios se reconocen en la poesía mientras afuera llueve. Alejandra Pizarro. Me bajo en el segundo piso y me sumerjo en un agua transparente y tibia. Me baño entre peces anaranjados, peces luna. Una chica me explica que la marea sube y baja según se abren
o se cierran las compuertas. Bastón y sombrero la madre de la chica. No encuentro la bicicleta. Otra mujer lleva de la mano a una niña que lleva de la mano a un perro al que le sale un caparazón y luego unas púas de puerco, un hocico de oso hormiguero que musmea, cables y ganchos colgados del techo. Me cuelgo, me pincho, o un ascensor que se convierte en tren que a momentos se despega de las vías y vuelve a acoplarse. Se oyen las voces de los obreros que montan y desmontan el paisaje, amplio, de tierra removida, sin árboles. Mujeres tumbadas boca arriba conversan mientras dormitan en alemán. Beso, labios marcados por dientes, asaltos violentos, placenteros, sin cariño. Pero esos roces dispersan del pavor. Antonio de Llobet. Detritus y lana, cerveza y leche, el cerebro en la mano, bidones azules aplastados, perforados. Se desliza, me descalzo, arrastra el pie, arrastra barriles, carritos, o lo llevan como entre olas, como entre hierba alta, los cortes en los brazos, a la altura de la mejilla, los cristales que se quedaron incrustados, el último en salir al cabo de los años, pegado al dedo. El ojo de la normalidad es ojo suelto. Rojo 1. Esconde su cara triangular en el hueco del pecho y se dobla en espiral frente al fuego. Los herrerillos regresarán al día siguiente y volverá a mirarlos desde la ventana. Clausurada la abertura que le hicieron en la puerta de cristal. Peligro de morir atropellada. A nosotros nos mira de otra manera. Una tarde se escapó y me costó alcanzarla, bajarla en brazos desde el cerro. Me contó que había pasado largas temporadas acampada en una casa rodante junto a las ruinas de la abadía. Aparece en un poema, el cielo lleno de estrellas y ellas debajo. No se ven esta noche. Trato de salir a tiendas y tropiezo con cuadros grandes de colores muy vivos, un sol redondo y anaranjado que se repite en varios lienzos y que resalta en la oscuridad. A él le gustaba mucho pintar la caída del sol y la noche. El viento no me deja prender un cigarrillo. Sueño con uno de los monjes de la abadía, su Ovidio lo llamaban, y con la puerta roja del cuarto. Se asoma al escaparate, me detengo delante, me doblo un poco, lo fotografía. Salgo de espaldas, miro portadas llamativas como cromos agrandados con cabezas hinchadas, miembros laxos, cierta languidez en las posturas. Leo los títulos. Lo dieron por muerto, se llama la librería. Más de 600 edificios protegidos. El agujero de la pared, cigarrillos al fin. Pasajes y rincones. Imagino desviados los cimientos, la curva del río, las vigas curvas, las flexiones de la madera, la inclinación de los sauces, su comadura, como si saludaran. El ladrillo rojo del rojo rosado de las colinas. Desde barcitos discretos, circulación de hombres entre piedras viejas, reverdecidas. Monjes muertos, inscripciones elegidas. Blanco. Los cuerpos rebotan sobre el mar de cemento. Me mueve el ruido. Les obligan a lanzarse al agua petrificada. Se hierven y caminan. El viento ha entrado en la casa, se pone a vibrar. Vibra aún sin ritmo, o a un ritmo desconocido. La estrella que se va tragando el cielo. No saben explicar lo que han visto, no tienen palabras para describirlo. Lo engañoso de los tropos.
tiene una cita de Hani Oso que dice: el borde está allá, en los finales. Un próximo acercamiento produce su evasión. En extenso, siempre más allá de sí mismo, se alarga para no ser así. Arenisca y pinos. Algo grande se mece en las olas. Una ballena se dirige a la orilla. Es una ballena joven. Apoya la cabeza en la arena, la posa, como si estuviera exhausta, pero no como si fuera a morir. Detrás de ella, dos delfines enormes saltan fuera del agua, saltan por los aires con las olas, entre embarcaciones. Todo esto se lo estoy contando a él que camina conmigo. Pasamos por una boca entre dos salientes de tierra. El mar lleno de bañistas, barcos, la ballena, los delfines y la tierra que se adentra en el agua, los costados por los que caminamos. No recuerdo otros fragmentos de la conversación ni el motivo del paseo. Movimiento. La ballena estaba sumergida y emerge con espasmos vitales. Viene de la profundidad, ni muy grande ni muy vieja. En la orilla solo queda visible su cabeza, pisadas y comentarios a su alrededor. La miro desde lejos con alegría. Parece decir: aquí estoy, posada sobre la arena, sea cual sea mi significado. Este poema tiene una cita de Julia Uceda que dice: la noche y sus preciosas criaturas, limpias de su pasado miserable, salvadas de ellas mismas, de sí mismas, de pie sobre otra tierra, el paraíso. Me miro los zapatos. El camino está embarrado. Se emboronan las huellas que he dejado caminando hacia adelante y hacia atrás. Sus pasos no dejan huellas. Bordeo la laguna. Toman una especie de transbordador de madera techado. No me hablan. Me muestran termos, marmitas. En la cueva, una mujer apoyada contra una pared abultada como un vientre. Ya no siento frío, y ellos se ocupan de los líquidos. Como si se estuvieran preparando para cerrarse, pero no consiguieran cerrarse. Aún había líquidos derramados, pero ilesa la superficie, como los pies, a pesar de las manchas en los zapatos. No hay modo de llegar a ese lugar, de regresar a él. Rostros tranquilos, una alegría íntima. Lo que se ha entrevisto o ha quedado entreverado, una bocanada de bandadas al atardecer que no consigue la fotografía, no complace. Hay un movimiento hacia lo oscuro. Salió del agua, apenas se secó. Prendió un cigarrillo. Fumaba de pie con los brazos cruzados. Se tumbó en la arena. Algo muy pesado y secreto se va solo, a gran velocidad. Para finalizar, fuerza maremotriz. La luz la vuelve como nieve. Miro tras una cortina brumosa de lluvia. Aguas agitadas en la escollera. Un hombre o un perro nadan. Barcos encallados en la parte brillante. Niños se deslizan en el suelo aceitoso, resbaladizo. Se inclinan como observando algo que no se atreven a tocar. Otros se agachan. Aparecen unas hebras, finos cordones, gusanos fosilizados que luego parecen respirar a través de los pequeños orificios del barro. Por donde pasan los canales nunca desaparece el agua. Bueno, este es el momento en que si os apetece podéis a lo mejor hacer alguna
observación, alguna pregunta sobre lo que habéis oído, tanto de lo que he contado sobre su trabajo como de lo que he leído de su obra, ¿no? tan sugerente y tan llena de hilos de donde tirar. No sé si os apetece decir alguna cosilla. Quería agradecer también a los alumnos de la Fundación su asistencia y bueno, quería decir que siempre es la primera vez que vengo a la Fundación, que he solido leer en Madrid y hoy me he dado cuenta de que siempre ha sido, que tengo que agradecer mucho a Olvido García Valdés y a Miguel Casado también mi presencia aquí y mi trayectoria como poeta y mi hecho de ser poeta. Quería que los alumnos lo supieran. A ver quién da más. Pues aprovechando que haces abrir la boca a la gente, comentar lo que impresionan siempre tus lecturas, como ahora. Porque en realidad casi yo diría que lees a la contra. Es decir, que lees a la contra. Enlaza esto un poco con una de las observaciones de Pilar del comienzo, que hablaba como de la falta, de la ausencia de lo sentimental o del sentimiento, o la apariencia de ausencia de sentimiento en tus poemas, ¿no? Entonces la forma de leer incide también en esa misma dirección. Cuando digo lees a la contra, me refiero a que lees contra el sentido, la emoción, todo lo que pudiera suscitar tradicionalmente la voz del poeta con sus propios textos. Perdón. Y en realidad, no, tengo alguna pastilla de relatos en la boca, pero es inútil. Entonces, en realidad, casi la impresión que se tiene es de que la poética, tu poética, trabaja, como tú misma has dicho, con esas tres condiciones, digamos, que te ponías en la escritura, trabaja de ese modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos un poema, uno, por ejemplo, cualquiera de los que has leído, Rojo 1, ¿no? Ese poema está lleno de cosas. Si quieres puedes leerlo otra vez. Sí. Porque es muy extraordinario y muy impresionante lo que haces ahí. Sí, dices que sí, está... No, ahora cuando lo leas... Sí. Lo podemos publicar, sí. Rojo 1. Esconde su cara triangular en el hueco del pecho y se dobla en espiral frente al fuego. Los herrerillos regresarán al día siguiente y volverá a mirarlos desde la ventana. Clausurada la abertura que le hicieron en la puerta de cristal. Peligro de morir atropellada. A nosotros nos mira de otra manera. Una tarde se escapó y me costó alcanzarla, bajarla en brazos de Sercer. Me contó que había pasado largas temporadas acampada en una casa rodante junto a las ruinas de la abadía. Aparece en un poema, el cielo lleno de estrellas y ella debajo. No se ven esta noche. Trato de salir a tiendas y tropiezo con cuadros grandes de colores muy vivos, un sol redondo y anaranjado que se repite en varios lienzos y que resalta en la oscuridad. A él le gustaba mucho pintar la caída del sol y la noche. El viento no me deja prender un cigarrillo. Sueño con uno de los monjes de la abadía. Su Ovidio lo llamaban, y con la puerta roja del cuarto. Ese poema, por ejemplo, ¿no? Es muy curioso cómo se trabaja en él, ¿no? Porque empieza el poema y uno tiene la sensación de que podría reconocer esa primera escena, ¿no? Me la imagino como un gato. Sí.
y podría reconocer esa primera escena, pero resulta que se operan una serie de cambios en las personas verbales de los distintos enunciados, que hace que se aleje, se vaya a otro lugar. Aparecen otros referentes que no tienen nada que ver con la escena primera. El pintor tampoco tiene nada que ver. El quien aparece en un poema es de otro sitio. Es decir, que se hace como una acumulación de referentes, diríamos, cada uno dotado de su propia energía, verbal en todos los órdenes, ¿no? Pero que tienden como a anular el efecto mutuo. El efecto mutuo quiero decir que pudieran componer sentido unitario. Es decir, destruye la posible narratividad, la posible relación entre los distintos componentes del montaje, etc., tendiendo a aislarlos mediante mecanismos lingüísticos. Pues es muy interesante eso que decías antes del mar me confronta y me conforta. Y en realidad solo hay dos letras de diferencia. A nadie se le ocurre decir que entre me conforta y me confronta hay dos letras de diferencia. Uno tiende a pensar en el sentido de esas dos palabras, no en las letras de diferencia. Sin embargo, en tu trabajo, la presencia de lo lingüístico material, es decir, dos letras de diferencia, un yo, un ellos, un nosotros, que van como dispersándose, construyen en realidad esa sensación que nombraba Pilar como de ausencia de sentimiento, porque en realidad todo lo que pudiera acercarse a eso es minuciosamente neutralizado por mecanismos lingüísticos o por trabajos de montaje diversos. Y sin embargo, pese a eso, los poemas, el poema, ese en concreto, por ejemplo, tiene una pegada impresionante. O sea, quiero decir que es muy bueno, o sea, es muy impresionante, ¿no? Pero es impresionante de una manera que nos destruye los mecanismos con los que tenemos la costumbre de asociar o de leer o de sentir lo que llega de un poema, ¿verdad? Sí, y además es que yo creo que el español te permite esa ausencia de pronombres, que hay lenguas que no. Eso por una parte en el español, pero el poeta que escribe, es decir, la poeta que escribe, también todo el rato se permite cambiar todas las personas es decir, de los enunciados tienen muchas personas verbales que disocian lo que podría confluir. Es muy interesante como trabajo, sí. Te iba a comentar, no sé si en línea con lo que dice Oviedo, ¿no? Seguro que no lo sé, pero es como una sensación de también un comentario que tiene que ver con el mecanismo, ¿no? de trabajo. Para mí tiene que ver con esa supuesta objetividad que en realidad no es tal y como que reside solo en lo descriptivo, ¿no? en los elementos descriptivos, porque realmente lo que hay como potencia para mí que organiza el poema es el ojo que selecciona, ¿no? El ojo que selecciona y una especie de narratividad suspensa que trae esas personas, esos personajes, cambios de personas verbales, de manera que no hay una carga de opinión, de enunciado declarativo nunca o apenas, pero sin embargo no son, para mí no los recibo como textos ni fríos ni no comprometidos, todo lo contrario, con la realidad, con lo que hay, ¿no? Es curioso, es como una especie, como si esa cortina de agua de la que hablabas antes fuera lo supuestamente descriptivo, que es solo meramente descriptivo, pero que hay como un trabajo de edición enorme detrás, ¿no? De edición visual de todos esos mecanismos, ¿no? Es un poco la percepción que tengo yo con tus libros y que es muy perplejizante, quiero decir que es una manera de trabajar que no es habitual, no te conecta, no es nada concesiva
acomoda tu propia percepción como lector, ¿no? Es un lugar, no diría que incómodo, pero muy distinto, en el mejor de los sentidos, ¿no? Sí. ¿Hay alguna relación con lo pictórico? Porque a mí me parece, mucho, sí, me parece como collage, incongruente, disperso. Hay algo, tú trabajas con cosas de pintura, de fotografía. No, pero muchas veces he pensado que soy una pintora frustrada. Sí, porque yo también a veces, o sea, veo el poema. O sea, me imagino que vosotros también. Pero sí, yo lo veo plásticamente muchas veces como sí, pero no, no tengo mano. Eso es curioso, nos creemos, o sea, escuchando a poetas de esa procedencia y tal, como que muchas veces se da por hecho, yo lo veo, ¿no? Lo visualizo. Muchos poetas, por ejemplo, que hablan muchísimo de la índole musical, rítmica, es decir, que tienen o de otro tipo, ¿no? Sí. Yo creo que sentimos que es como algo intercambiable, universal, y es muy propio de tu mirada en este caso, ¿no? Sí, tal vez porque empecé con Amor muerto, naturaleza muerta, que era claramente alusivo, yo les llamaba mis poemas, no mis poemas, sino mis bodegones, y para mí eran bodegones lo que estaba escribiendo, y es posible que aquel fue mi primer libro. El segundo libro había mucho más movimiento, porque en los cuadros solo ocurrían ahí dentro, los poemas del segundo libro se iban más o podían salirse más de ese marco, pero sí, pues es posible que haya, que son cosas que una no se da cuenta cuando escribe, pero que vuelva otra vez pues que, claro, rojo, efectivamente, hay rojo 1 y rojo 2, podrían ser títulos de cuadros, sí, ya. Pero son poemas. ¿Y como lectora qué poetas te acompañan? Muchos. Acabo de leer La belleza de los muertos de Ildefonso Rodríguez. Cuando escribí este libro leí mucho a Bianchioni, por supuesto a Olvido, poetas, o sea, Elizabeth Bishop, los poetas a los que vuelvo, Emily Dickinson. Y la relación con la traducción. La traducción y la escritura, que se separan completamente, porque en realidad los nombres de los poetas que te interesan, volviendo a lo de Susana, aparecen como citas con muchísima frecuencia insertadas en los versos, ¿no? Pero no es frecuente que sean citas de los poetas que traduces. No, porque entonces es como que separas. Separo, sí, además me da pudor. O sea, pues si he traducido a Patti Smith, no sé si se me ocurriría citarla en un poema mío. Yo sí separo. Aunque sobre todo con Bishop me pasó más con Tess Gallagher, que tiene esa poesía tan narrativa, la que sí cuenta historias lineales, y a veces me sorprendía a mí misma escribiendo, tratando de escribir de esa manera, de ese modo narrativo. Sí, pero no me salía, soy incapaz de contar una historia. Con principio, nudo y desenlace, como estudiábamos. Y sí, la poesía está en otra parte, no sé dónde, pero está en el mundo lírico también, en las lecturas y en las vivencias.
y en cómo uno ve. Lo que pasa es que el mundo onírico, cuando decimos la palabra onírico, yo distingo mucho entre el mundo onírico y el mundo de los sueños, ¿no? Y el mundo onírico para mí es una especie de cosa atmosférica, como si hubiera una nube, ¿no? Eso es el mundo onírico. Y el mundo de los sueños en los poemas que es tan frecuente, o sea que es un lugar que está ahí todo el rato, en realidad no es nada distinto del mundo de la vigilia ni del mundo diario. Solo que pasa, lo que pasa en el sueño, lo que aparece que pasa en el sueño, es lo que pasa ahí, pero no es atmosférico, no es en general. Se da cuenta del mundo de los sueños del mismo modo que se da cuenta en los enunciados del mundo real. Sí, no hay diferencia, digamos, categorial. Es como que puede ser el sueño, puede ser una realidad, pero no hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Esa cosa, ¿no? Sí, el poema largo que he leído, el que tenía la cita de Carson, ese es un sueño, casi de principio a fin. Ahí sí metí cosas, sí metí versos que no eran del sueño, pero ahí prácticamente. Pero en rojo también había un sueño. En rojo también, sí. O sea que va y viene. Va y viene, sí. Yo muchas veces sí pienso en los materiales de la escritura y para mí es fundamental el sueño. Los utilizo mucho y no como interpretación. O sea, luego los puedo interpretar en otro medio, pero no en el poema. No. Y sí están a la misma altura. Sí, no hay jerarquías y a veces no digo que es un sueño. Sí, porque está. No sé, para mí es importante el sueño y dormir. Y no solo la vigilia y la razón. Bueno, si lo dejamos ya, lo dejamos con un poema de despedida, agradeciéndote muchísimo que nos hayas acompañado hoy, la escritura, por supuesto, la generosidad de la conversación y en el punto seguido. Muchas gracias otra vez por la invitación y por la presentación. Sí, voy a tener el hombre que camina delante de mí se detiene cada pocos metros, mira hacia arriba, respira o suspira, golpea el suelo con el paraguas, asoma su talón blanco por el hueco del calcetín. Le sigo en la distancia, no sabe que lo sigo. Nos perdemos en la frondosidad del camino circular. No encuentro la línea de la melancolía que me llama desde las calles del plano. Será la que traza el hombre mientras pasea por el parque que no tiene centro.